Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, y estoy aquí. He superado una gripe A y una amigdalitis que me dejaron en el dique seco. Lamentablemente aún me oís la voz un poco de señor en traslado intertemporal y aún estoy un poco jodido. Tenemos un problema en la dirección de sonido. Está Arturo Delgado y hay otro muchacho que está aquí hoy que no le hemos preguntado el nombre. Esto es Radio Verite. ¿Cómo te llamas? Emilio, está Emilio. Así que ya sabéis que para nosotros es súper importante la dirección de sonido porque básicamente hace que nuestros errores no se noten. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, esto es La Plaza de las Letras y conmigo están, menos mal, los dos seres humanos que hicieron maravillas en el último capítulo. Javier Alandes, al que nunca le pasa nada malo, siempre está listo y dispuesto, está presto y dispuesto para lo que haga falta. Toquemos madera. Yo estoy encantado con esa capacidad de cambio de voces que tenéis ambos, porque da mucho juego al podcast. Una vez vengo afónico, la otra vez susurro, la otra vez estoy potente. Da mucho juego. Y también está conmigo la reina del ASMR, Mamen Monsorio. Y con voz, y además. Con voz, y con increíble. Voz. Hoy tenemos voz los tres. Hoy no lo estáis viendo, lo veréis en redes sociales, @La Plaza de las Letras en Instagram, pero hoy Mamen está brillante. Brillante como hacía semanas que no estaba. A ver, he Es tenido un hecho, vacaciones. Es un hecho, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis, admiradores de Mamen. Esto, como digo, es La Plaza de las Letras y lo primero que tenemos que hacer es hablar de los clásicos de los que hablamos siempre. El clásico recomendado. Antón Caras nos da pie y paso a el clásico. Cuando empezábamos esta andadura decíamos, ¿qué es un clásico? Un clásico es un libro que pasa a la historia por H o por B. Y da igual que tenga 8 siglos o 2.500 años o que tenga 30. Uh-huh. En este caso es un clásico moderno, Sí. muy moderno. Yo creo que no tiene ni 30 años o está No. ahí. Del 96 es el primer libro. O sea, tiene Tiene 20... más o menos mi edad, ¿no? Es joven y lozano y audaz como Mamen, literalmente, porque estamos hablando de una de las primeras novelas de Arturo Pérez Reverte. Estamos hablando de A la triste. ¿Cómo de emocionado estás, Javier? Pues yo he de reconocer... Porque llevas 2 años con el tema, ¿eh? He de reconocer que es una de mis debilidades. Además, en mi imaginario, no sé si en el del resto del mundo, la primera frase de la primera novela de La Triste, pues puede estar al nivel de la primera frase de 100 años de soledad, por ejemplo. No era el hombre más honesto, ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Y para mí, con este primer libro... Se explica todo, ¿eh? Sí. Todo el libro. ¿eh? En la primera frase ya te dice quién es el personaje. Y para mí, Pérez Reverte, con este primer libro y con los que le siguen, que de momento hay 7 publicados, y dice que tiene 2. Dice que tiene 2, efectivamente. Tiene 2 en la nevera. Lo que no sé si le va a dar tiempo, porque estamos hablando de Pérez Reverte que tiene 80 palos, ¿eh? Ya. O sea, vale que es un marinero curtido, que bla, 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 pero tiene 80 palos, ¿eh? Pues, Yo espero que no pase como con Juego de Tronos. Que bueno, los fans se ya quedaron quisiera eternamente George esperando. R. Martin escribir como Reverte, también te lo digo. pero también está pasando con Patrick Rothfuss, por ejemplo. Bueno, pero es También. que no ha sido nunca el más rápido del mundo escribiendo libros. En fin, O sea, no hay que pedirle peras al olmo ahora, ¿eh? Porque Reverte es un libro al año, lo sabemos, desde hace 30 años es un libro al año. no nos vayamos del tema. Retrato de la España del siglo XVII a través de las aventuras de un espadachín, un soldado viejo de los tercios, y que está narrado por Íñigo Balboa, su paje, su ayudante. Javier, cuéntanos, ¿qué es un espadachín? Uf, ¿cómo lo habéis metido en un jardín ahí nada más empezar? En este caso, ¿Cómo lo llamaríamos hoy? como mercenario. Sí, era un mercenario. Era un mercenario. Era un mercenario. En este caso, Diego La Triste y Tenorio es un personaje que forma parte de los tercios viejos, creo que es el tercio viejo de Cartagena, es el que forma parte él, y ha luchado en Flandes, ha luchado en varios sitios, y en las épocas en las que no está luchando y malvive en Madrid, alquila su espada.
Y ese alquiler de espada es el detonante de este primer libro, que tiene una aventura apasionante. A mí una de las cosas que me fascinan de la novela de Alatriste, que yo creo que fue no el primer éxito internacional de Reverte, pero yo creo que sí fue el espaldarazo real de que Reverte no era un escritor de moda, que era un escritor que había venido para quedarse, es toda la investigación histórica, el comportamiento, no sé si eras tú el que lo decías, que lo habías oído a alguien, que el propio Viggo Mortensen se ponía una espada en los tiempos muertos de rodaje. Pues da la sensación de que Reverte, cuando se va a esa época, da la sensación de que Reverte, que además es un poco caballeresco, Sí. su personaje es un poco caballeresco, da la sensación de que también hizo ese ejercicio de aprender a comportarse como un tercio de Flandes, que por cierto no eran hermanitas de la caridad. No. O sea, estamos hablando de que, oye, Alatriste, qué personaje tan noble. No, perdona, era un hijo de puta. Además, Reverte tiene la capacidad de hacer algo que hasta el momento quizá no se había visto mucho, que era meter a personajes históricos muy potentes, reales y muy potentes, metidos en esas aventuras imaginarias de Alatriste. Por lo tanto, en este primer libro nos encontramos a Quevedo, a Felipe IV, a una serie de personajes históricos. Es que él, como ya sabéis, fue reportero de guerra Sí. durante 21 años. No supongo que sería una persona que daría vida a todas las personas de las que él escribía, que serían casi tan importantes para él como sus propios seres queridos. Y eso es lo que luego plasma en los libros. Desde 1994, confirmamos que es el año de mi nacimiento, se dedica exclusivamente, bueno, en el 94 abandona la televisión y desde el año después se dedica exclusivamente a la literatura. El por y a qué abandona Radio Televisión Española tiene un programa aparte, ¿eh? Bueno, Tiene un programa aparte, abandona el pero dedicarse a la televisión, digamos. Sí. Ahora la televisión pasa a un plano secundario, igual que los artículos que publica en el periódico, y podemos decir que es una de esas poquísimas personas que se dedica a escribir es que en libros. estos 30 años puede que haya vendido 50 millones de libros. Sí. Más, yo creo que más, ¿no? Más las adaptaciones televisivas, más cinematográficas. Traducciones, o sea, es que es un hombre ¿Pensáis que que de verdad Alatriste- tiene millones de euros de su trabajo. Ya, creo que una vez nos diste un dato. 28 millones de euros. Hace como 4 o 5 años. Algún día. Es un dato que había dado él, ¿eh? No lo Claro, doy yo, claro. O sea, no. ¿Creéis dato que que- Alatriste es su gran obra magna? No. No. Javier opina diferente. Como novela individual... Es que no podemos mirar a La Triste como novela individual. Claro, De momento es una heptalogía. Claro, yo lo veo como una serie, y siendo una serie sí que le veo su obra más ambiciosa. Sí. No la de mayor calidad literaria, puede ser. Es que primero Reverte solo está empeorando desde hace un par de años. Tú lo has Yo creo dicho, que tiene 80 años. Que la última novela grande de Reverte es Sidi. Sí. Pero es que Reverte viene de hacer El Húsar, Claro. La piel del tambor, La tabla de Flandes, La Reina es que del Sur. La Reina del Sur. Ah, Es que sí, Reverte ha hecho libros que son Carta esférica. La carta Carta esférica. esférica. Es que estamos hablando de posiblemente el escritor más importante en lengua castellana de los últimos 200 años. Sí, es cierto, es cierto. Y aparte con una evolución personal de pasar de esas aventuras individuales, tomando siempre elementos de la historia y demás, a meterse en esta heptalogía de momento de Alatriste. Solo para cerrar, me gustaría recordar una frase del propio Reverte. Y es una frase que él la mete en cada una de sus novelas, pero especialmente en Alatriste yo la veo muy reflejada. Y el propio Reverte dice: cualquier persona con las circunstancias adecuadas y las motivaciones adecuadas puede convertirse en el mayor hijo de puta del mundo. No hay nada que decir. Voy a hablar de cine. Venga. Voy a hablar de cine yo, perdón la tangencial. Hay una película maravillosa protagonizada por Ricardo Darín que se llama Nueve Reinas, Maravillosa, claro. que en un momento determinado, en una conversación en un baño, los dos protagonistas están hablando y Ricardo Darín dice una de las mejores frases de la historia del cine, y es: no faltan putas, faltan financistas. Pues esto es lo mismo. Cualquier persona, en cualquier escenario, puede ser cualquier cosa. Así es, así es. Y hablando de cine, corramos un tupido velo para la adaptación cinematográfica del propio Alatriste. Que por está favor. muy bien trabajada.
Está muy bien producida. Sí, y las interpretaciones son buenas. Pero el guión... Quisieron abarcar mucho. Sí. Quisieron hacer 7 libros en una película. Imposible. Y eso es evidentemente imposible. Y si no, que se lo digan a Peter Jackson. ¿Recomendamos a La Triste? Sin duda, por favor. ¿Pero los 7 libros? Que empiecen por el primero. Que empiecen por el primero. Y además tiene un punto muy bueno, que es que se pueden ver muchísimas cosas del final del siglo XX, del principio del siglo XXI, reflejadas en ese libro, como el miedo a ir a la cárcel, el miedo a la Inquisición, la obsesión por ser valientes, como ha leído Javier en la primera frase, que puedes dejar de ser buena persona, pero tienes que ser valiente. Ser valiente era como una muestra quizá de heroicidad, de ambición. Y también, la importancia del amor. Yo creo que en este libro hay cosas muy chulas, muy chulas, que reflejan esa etapa histórica. Antes de cerrar, te voy a hacer una pregunta. ¿Se siguen vendiendo los clásicos de Reverte en librerías? A La Triste se sigue vendiendo, por supuesto. Es que eso demuestra que efectivamente Claro. es un clásico. Es un clásico, claro. Indiscutible. Si está publicado en 96 se sigue vendiendo a día de En hoy. todo el mundo, además. Es un clásico. Y que cada X tiempo entra alguien diciendo... Oye, ¿tenéis a La Triste? No, ¿tenéis a La Triste? No. ¿Ha publicado ya los que faltan? No. En fin, Arturo, vente un día. Ojalá. Arturo, vente un día. Ojalá. Ese día monográfico de Arturo. Somos arturistas, lo reconocemos, somos arturistas. Yo no tanto. Pero somos 2 de 3. Pues entonces somos. Mayoría arturistas. Entonces somos arturistas, eso es así. Bueno, vamos a hablar de cosas, no lo ha puesto en escaleta, así que para nosotros es también una sorpresa. Vamos a ver qué nos cuenta Javier. ¿Qué vienes a contarnos hoy, Javier? ¿Y de qué vas a hablar después de estar 2 capítulos hablando de etiquetas y de los gatos a los que hay que salvar? Hoy, ¿de qué vienes a hablarnos? Pues mira, al hilo de estos 2 últimos capítulos donde hemos hablado del libro Salva al gato y esas categorías que incluía, mucha gente me ha preguntado sobre libros para escribir, libros sobre escritura, libros que hablen del oficio de escribir. Seguro que Mamen en la librería también. Tiene una estantería entera de libros para escribir. Muy bien. Correcto. Y que, Aitor, yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza a lo mejor cuando tenemos que hacer un regalo a una persona que escribe y tal. Oye, pues le voy a regalar un manual de escritura, un libro que hable sobre escribir. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí no me ha pasado. Bueno, pues yo sí que he regalado Yo libros. los regalo y los recomiendo continuamente. Yo sí que he regalado. Yo creo que hay una diferencia enorme entre, por ejemplo, el perfume de las flores de la noche y un manual de escritura. O el último libro de Rosa Montero y un manual de escritura. Claro. Es que esa diferenciación hace que el regalo sea bueno o puede rozar lo ofensivo. Estoy completamente de acuerdo, Aitor. Completamente. Creo que no hace falta regalar El camino del artista, algo... Ese tipo de libros yo creo que rozan lo... Toma, aprende a escribir, Rey, que no... Pues de eso vamos a hablar hoy. Evidentemente no es lo mismo ver un musical que una película sobre música. Son 2 cosas completamente distintas. Pero sí que es cierto que tenemos libros sobre escritura que son maravillosos, que en mi opinión no ocurre el... Toma, aprende, te traigo este libro, sino que son enriquecedores. Y me gustaría recomendar unos poquitos, nada Vamos más. allá. Atendiendo a varios temas. El primero... La gramática española, ¿no? Primero la gramática española. Apréndanse dónde van los acentos, por favor. Yo creo que Javier va a empezar por Stephen King, ¿correcto? Bueno, lo primero es que si alguna vez nos planteamos... Ojo, no he dicho que no, ¿eh? No he dicho que no. Si alguna vez nos planteamos regalar un libro sobre escritura a alguien, es importante que conozcamos en qué nivel de su carrera literaria, en qué punto de su carrera literaria se encuentra esa persona, porque entonces sí que puedes regalarle el libro equivocado, y qué género es el que cultiva a esa persona. Si sabemos esas 2 cosas, podemos ir afinando. Yo primero recomendaría para cualquier persona Salva al gato, de Blake Snyder. Es un libro para componer una historia desde el principio, de una manera muy sencilla. El segundo, Roba como un artista. También es bueno. De Austin Kleon. Sí, lo que pasa con Austin Kleon, yo Austin Kleon, lo tengo siempre en la librería y lo recomiendo tanto como el de las 10 claves para promocionar tu trabajo, que me parece magnífico. Es que puede parecer lo que dice Aitor. O sea, está tan simplificado para que todo el mundo pueda entenderlo. O sea,
está la letra tan grande que te puede dar pie a confusión, ¿no? Pero sin embargo, a mí me gusta porque a la hora de luego elaborar un PowerPoint o de decirle a alguien, venga, 10 consejos, es que te lo dice clarísimo. Claro, es... Sí, pero fíjate que ahí no estás hablando de toma, escribe. Ahí estás hablando de haz un PowerPoint. O sea, el Roba como un artista lo que te viene a decir es hay que imitar a los mejores. Pero es que eso es y que me de parece sentido algo común. completamente Bueno, útil. viene de esa famosa frase de Picasso, ¿no? De los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Es que además yo creo que todos los que escribimos hemos cogido un poquito de esas personas a las Sin que duda. de repente hemos leído y hemos dicho, wow. Pero es que somos lo que comemos, ¿eh? Sin Eso duda. Es que somos lo que comemos. Off topic, voy a contar algo off topic que probablemente igual no os interesa, pero lo voy a Siempre, enlazar. siempre. Yo soy economista y cuando acabé la carrera me dio por interesarme por el trading financiero. Hombre, normal. Así que me apunté a un curso, en la carrera no lo habíamos visto y me apunté a un curso. Y entonces la clave, el llamamiento del curso era saca un 30% de rentabilidad mensual a tu dinero. ¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que es una mentira? No, pues en la primera sesión, cuando le pregunté al profesor que cuánto dinero tenía él, que cuántas casas tenía, que Claro, nos dijera... un 30% es una barbaridad. Que nos dijera... bueno, me echó de clase por impertinente, tenía razón, pero... Si has acabado escribiendo por algo, Javier. Pero lo que vengo a decir es que al final es importante que cuando vayamos a aprender algo de alguien, ese alguien nos demuestre Que sabe. que es alguien en ese mundo. Que sabe. De la manera que sea. Y eso, por ejemplo, nos lo demuestra Stephen King en Mientras escribo. Es que Stephen King puede decir lo que quiera sobre escribir. Es que no hay duda. Te podrá gustar más o menos, luego sus libros. Sí, pero es él habla indiscutible. sobre el oficio de escribir. Claro. Pero yo creo que es el típico libro que tú te lees sin ser escritor y te entran ganas de serlo. O sea, te enamoras, de verdad. Y además te cuenta su verdadera realidad como escritor. Hoy en día conocemos al gran Stephen King, pero Stephen King también fue alguien al que le devolvían sus Novela, manuscritos. Claro. Como el de Bukowski. ¿Cómo se llama el de Bukowski? No lo sé. Es que a mí Bukowski Ahora os lo miro. se me El pasó en último la que adolescencia Bukowski. Está publicado por Anagrama, en el que, bueno, todo el mundo piensa que va a ser un libro sobre escritura, y es un libro sobre sus rechazos en la escritura. Ajá. Que es apasionante porque te das cuenta de la cantidad de veces que ha sido rechazado, o sea, los nombres que hoy en día oímos tanto. Pero es que es inevitable. Quiero decir, yo creo que la única persona que es indiscutible desde que tenía 22 años es Spielberg. El resto, todos han Es tenido cierto. toneladas de mierda. Es cierto. Que es lo habitual. Es Quiero lo decir, habitual. Javier está empezando a tener éxito ahora y está, rozando los 50. Claro, claro. O sea, sí. quiero decir... Aunque me conserve bien, pero no, sí estás estoy estupendo, rozando parece que los tengas 50. 23, ¿vale? Pero eso es otro debate, cabrón, ¿vale? Bueno, fijaos. Hombre, es que esto es así. Hemos hablado de Salva al gato, hemos hablado de Roba como un artista, hemos hablado de Mientras escribo. ¿Cómo se llama el libro de La Bukowski? enfermedad de escribir es el título. Bueno, muy bueno. El viaje del escritor, de Christopher Vogler. Ya hablamos aquí en esta sección del viaje del héroe y de las distintas fases del viaje del héroe. Lo que hace Christopher Vogler es coger el trabajo de Joseph Campbell y sintetizarlo para escritores. Es un libro... Lo siento. Pues es un libro maravilloso. El libro de Campbell es perfecto. Solamente necesitas tener una cosita, que es capacidad intelectual y cultura para entenderlo. Y si quieres ser escritor y no tienes ninguna de las dos cosas, no te leas ningún resumen para nenes. Léete el puto libro de Campbell. En eso te doy la razón. En eso te doy la razón. Esto es el libro de Campbell, que al final Campbell era un antropólogo. Es una barbaridad. Claro, El libro de Campbell es el libro de maravilloso. las 1000 caras es una locura. El viaje del escritor es una adaptación para escritores. Vamos a subir un poco el nivel. Vamos. Manual de escritura creativa de Brandon Sanderson. También es un imprescindible. Pues fíjate que yo lo he leído y Lo me que ha pasa- decepcionado. Lo que pasa es que es muy teórico. Sí, Yo he hecho en claro. falta práctica. Sí, es lo que hablaba antes de Javier, de que demuéstrame que... Y yo, nadie va a dudar de Brandon Sanderson. Volvemos a lo de antes. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es indiscutible la carrera de Sanderson como escritor. Y sin embargo, el libro parece un poco forzado. Yo lo veo muy orientado hacia los géneros de fantasía y ciencia ficción, que son los que él cultiva, y lo veo a un nivel avanzado porque nos está hablando de ambientación intrínseca, ambientación extrínseca, magia dura, magia blanda, hay una serie de términos complejos. Yo tengo que decir que es uno de los que más he regalado, pero
a mí, o sea, cuando yo me lo leí personalmente, me faltó práctica. Sí. O sea, me gusta que me digan, ahora que sabes esto, haz esto. No, venga, siguiente chapa. Y vamos a... para mí, uno de mis favoritos, y no es porque te enseña a escribir, es que te cuenta de dónde vienen las historias, te cuenta vidas de personas que han escrito, la propia vida del autor, que ahora vamos a decir que es apasionante, y es un compendio de lo que es el oficio de escribir. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Murakami. Muy bueno. Es que Murakami es muy bueno. Claro. También he de decir que es mejor el de correr, pero el de escribir también Pues es muy bueno. Yo, el de correr, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? No lo he leído. Pues es... Pero aquí cuando nos enlaza a Kafka con Chandler, con Hemingway, y genera... y nos habla de esa figura de qué es ser escritor, de qué implica para la gente que vive a nuestro alrededor, y se lo aplica a él mismo. Cuidado con eso, Un libro maravilloso. Y ya, un bonus track para terminar. Un extra bonus. Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury. Me gusta mucho. Toda la parte de las musas. O sea, eso de que se te mete una idea en la cabeza y te empieza a molestar como un mosquito hasta que... de repente la suelta. O sea, ese dolor de cabeza que te hace estar mal, enfadado, prepotente con todo el mundo, lo describe tan bien. Pues... tan bien. De todos modos, es que me vais a permitir, hemos elegido una profesión que es que, de verdad, cuánta paciencia nos tienen los que nos quieren, Exagerado. Porque ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Hablo de obsesión pura y dura. Yo he de reconocer que convivo más con personajes que con personas. Sí, creo que nos pasa un poco a los tres igual. Por eso es imprescindible leer el libro de Leila, porque te dice que no es que yo te quiera menos, es que yo necesito mi espacio, necesito que me dejes en paz, porque yo te quiero tanto que no quiero pasar tiempo contigo, sino escribir sobre ti. Y eso cuesta tanto entenderlo que tenéis que leer ese libro. Qué bien. Pues bueno, Mamen, recomendamos a la gente que se pase por Imperio y que tú se pase por donde quiera, pero que se lo lean. Que vayan los pueden comprar online también, ¿Cómo es la web? mundoimperio.com. Que vayan y que lo compren. Y bueno, ya que estamos, Maniobras de Evasión, de Pedro Mairal, también es maravilloso. Bueno, también es más novelado. Ahí. Escriban. Lean y escriban. Exacto. Sí, porque primero, antes de escribir, hay que leer. Por cierto, un inciso, no tiene nada que ver con esto, pero antes de pasar a las entrevistas, y digo bien, en plural, las entrevistas. Día grande hoy. Hay día muy grande hoy. Permitidme un inciso muy corto. Es espectacular la biografía de Oppenheimer que ha publicado Debate. Qué locura de libro. O sea, es un libro que, por favor, tenéis que leer todos los que nos escucháis y vosotros dos. Haré un apunte. Una de las maneras más guays, más chulas, de inspirarse para escribir es buscar una persona cuya vida te inspire. O sea, eso es... A mí me funciona. Yo estoy esperando como agua de mayo ver a Cillian Murphy. Pero antes léete el libro. Antes léete el libro, no te preocupes, yo te lo dejo. Ahora será terrible, porque claro, vienen 2 entrevistones. Esto es así. Vamos a ver de qué hablamos. Es bien sabida la relación que tenemos en la Plaza de las Letras con las editoriales, que al final son pues las organizaciones que hacen llegar los libros a las librerías, que dan oportunidades a autoras y autores, y sobre todo la relación que tenemos con editoriales independientes, sellos más pequeños, específicos. Hoy tenemos una persona que es director editorial de una de esas editoriales independientes, que como declaración de intenciones en su web podemos leer: una editorial consagrada a libros que pringuen al lector. Está con nosotros Javier Márquez, director editorial de Muddy Waters Books. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Como comentamos, me acompaña Mamen Monsoriu, librera, compañera del podcast, y como comentamos, las editoriales y los sellos independientes, pues bueno, nos gusta mucho que tengan cabida en la Plaza de las Letras. Javier, háblanos de Muddy Waters, cuándo nace, cómo es ese nacimiento, a qué se debe.
Pues mira, el nacimiento fue un tanto accidentado porque teníamos previsto el lanzamiento de nuestro primer título pues unas 2-3 semanas después de que se declarase el estado de emergencia, Wow. de confinamiento. Viviendo al Con lo límite. cual, exactamente, tuvimos que retrasarlo y de hecho estuvo un poco en vilo el lanzamiento de la editorial porque, bueno, ya recordamos cómo fueron aquellos días y claro, no sabíamos cuánto podía durar todo esto hasta que nos decidimos y dijimos en otoño de 2020 o salimos ahora Claro. o no salimos, o no hay editorial. Y entonces pues salimos adelante. Y el origen de la editorial es pues una amistad Ujú. y unas cervezas, como suelen ser Bueno. los grandes proyectos. Un buen comienzo. ¿Así? Con mi amigo y compañero Rodrigo Barona, pues habíamos compartido experiencias trabajando en varias revistas de estilo de vida, como Sí. Esquire, y compartíamos un placer común por ese periodismo, ese nuevo periodismo, años 60, 70 en Estados Unidos, en revistas como Esquire, como Playboy, como Rolling Stone, y nos planteamos de pronto, pues, el por qué no arrancar una editorial que tratase de reflejar ese tipo de escritura, de temas, de escritura, etcétera, en unos libros. Artículos, Y perdón, así que nació. en ese tipo de revistas, perdón, Javier, que eran Sí. artículos de investigación, de tocar temas, de meter el dedo en la llaga, y que muchos de esos artículos acababan convertidos en libros también. Sí, claro, porque precisamente las dos características principales de ese tipo de periodismo, que es la que hemos querido aplicar a nuestra editorial, era, por un lado, unos temas determinados, unos temas que resulten especialmente interesantes y, ante todo, un enfoque, una forma de contar las cosas que combine pues una cierta dosis de humor, un humor muy afilado, muy ácido, y también de ahí esa frase que comentabas tú, ¿no? De pringarse. También meter un poco el dedo en la llaga en determinadas ocasiones, ¿no? Y profundizar un poco, ser a lo mejor un poco irreverentes cuando haga falta hacerlo, no de manera gratuita. Y así nos lo planteamos, y de hecho la editorial nació ya con una lista de libros, no de libros escritos, sino de ideas de libros que nos apetecía hacer, que evidentemente no podíamos hacerlo nosotros porque no nos dábamos abasto, y entonces empezamos a buscar autores que pudieran encajar y que les apeteciese llevar a cabo esas ideas. Y en ese sentido, hasta ahora estamos muy contentos porque hemos podido desarrollar una editorial en la que trabajamos mano a mano con los autores. Es decir, no recibimos un libro y lo publicamos, sino que estamos implicados, sin injerencia en el trabajo del autor, por supuesto, pero implicados desde el primer momento, acompañando al autor en el planteamiento, en el desarrollo, la escritura, la revisión, etcétera. Bueno, Javier, yo soy Mamen. Encantado, Mamen. Lamento mi afonía absoluta, pero es que no me quería perder esta entrevista por nada del mundo. Decirte que mi librería El Imperio nace el mismo año que esta editorial, por lo cual compartimos andadura, comienzos difíciles, y compartimos también las ganas de pringarnos, ¿no? Esta editorial nos enamoró profundamente, por eso quisimos hablar contigo. Bueno, por supuesto, decirle a nuestros oyentes que el nombre nace del legendario bluesman Muddy Waters, y también de esas aguas sucias en las que esperáis que vuestros autores hundan sus botas para traernos las mejores historias. Pero tenéis además el descaro y la paradoja de elegir un nombre anglosajón para darle nombre a toda esta aventura. Sí, es una ironía porque empleamos un nombre anglosajón para una editorial donde no solo publicamos autores españoles. en español. Sí. Pero nos gustó mucho lo de Muddy Waters porque reflejaba muy bien el espíritu de la editorial, en tres líneas. Por un lado, ese bluesman, como tú bien dices, Muddy Waters, entronca con la temática que nos gusta, porque a pesar de los autores españoles, como decimos, también nos gusta toda esa cultura estadounidense del blues, el rock, etcétera. Por otro lado, el propio nombre de Muddy Waters, como has apuntado, de las aguas sucias, y
y con ello creíamos que podíamos reflejar un poco, ¿no? Ese espíritu de la editorial, y además, como bien has apuntado, como somos también un poco golfos, nos parecía que era divertido decir, mira, solo vamos a publicar en español, pero nos vamos a llamar con un término anglosajón. Me encanta. Para los oyentes que estén descubriendo ahora Muddy Waters, Javier, cuéntanos un poco cuál es el hilo conductor de los títulos que publicáis. Pues, bueno, como os he comentado antes, yo creo que el hilo conductor es el tono, porque en lo que es temática ha sido de lo más variado. Sí. Es decir, tenemos desde libros sobre vinos a libros sobre la mafia, sobre estafas, sobre periodistas de sucesos, sobre deportistas. Ese es mi favorito, el Campeones de Medianoche, o sea, es maravilloso. Daniel Entrialgo es un autor increíble. Yo quería recomendar un título que además en la librería nos funciona fenomenal. O sea, es uno de los títulos de la sección de cocina, gastronomía que más vendemos, que es Deja todo o deja el vino. Sí, y bueno, y decir tanto especialmente a las librerías, que esta editorial la distribuye Machado y que tiene títulos que de verdad yo creo que son de esos títulos que hacen una librería. ¿Entiendes lo que digo, no? Sí, que dan marca, que dan profesionalidad, personalidad especialmente. Yo quería, Javier, que nos recomendaras tú un título por el que alguien que no ha leído nada de la editorial puede empezar. Pues yo creo que, mira, llevamos 13 títulos, pero yo sigo pensando que los dos títulos que mejor nos definen son los dos primeros que sacamos, que eran Los sureños no llevan paraguas, que es un tratado divertidísimo sobre la cultura sureña estadounidense, hecha por un lado con mucha irreverencia, pero al mismo tiempo con mucho respeto, porque los dos autores que lo escriben son unos enamorados auténticos de esa cultura, pero son conscientes de las barbaridades que encierra también, ¿no? Pues como cualquier cultura. Ese libro es realmente muy, muy, muy divertido. Y luego, por supuesto, el que hemos citado antes, Campeones de Medianoche, que también es genial porque te trae unas risas increíbles, pero además es que aprendes muchísimo, porque la cultura deportiva, bueno, y cultura en general, de Daniel Entrialgo, el autor, es fantástica, y ambos son una gran lectura, todos los libros de la editorial, evidentemente, por ello los hemos sacado, pero yo creo que esos dos son los que mejor definen el espíritu de la editorial. Y citaría uno más, que es el último que hemos sacado, uno de los vuestros, que es sobre todo el universo de la mafia, pero por una razón muy particular, porque es que lo he firmado yo y entonces muchas felicidades. Reseñarlo. Sí que es cierto, Javier, que vosotros lo que publicáis es ensayo. Sí, todo lo que publicamos es ensayo, por lo que expliqué antes, por cómo nació la editorial. Teníamos ese concepto de publicar unos libros que reflejasen ese nuevo periodismo que tanto nos gustaba de la revista, por tanto iban a ser libros de no ficción, de divulgación, ensayo. Sí. Nos han llegado algunas propuestas para publicar narrativa. Yo mismo publico narrativa, trabajo con otras editoriales publicando novelas, y una de las ideas que se nos ocurrió al principio es, bueno, pues vamos a hacer también una línea narrativa, pero preferimos centrarnos en divulgación y bueno, y poner toda la carne en el asador en ese sentido. Genial. Hemos visto también, Javier, que tenéis no uno, sino 2 podcasts literarios. Uno de ellos en el que diferentes autores de la editorial van leyendo capítulos, que se llaman Lecturas Pantanosas, cuyo nombre además os define a la perfección, y otro que se llama Una mecedora en el porche, donde es fabuloso, lo recomiendo muchísimo, y utilizan ese sabor sureño que tanto les caracteriza para hablar de todo lo que les gusta, ¿no? De música, libros, películas, series. Sí, la verdad es que esos dos proyectos nos entusiasman. Esos dos podcasts, lamentablemente, los tenemos muy parados. Ahora, de cara a la primavera, queremos a ver si podemos retomarlos, porque realmente nos hace mucha ilusión. Pero bueno, ya sabemos todos cómo lo que ocurre, que sobre todo cuando eres muy entusiasta, como nos ocurre a nosotros, que empiezas a poner en marcha cosas y de pronto la triste realidad del día a día te va llamando al orden, ¿no? El reloj tiene 24 horas y llega donde llega. Pero sí, con el podcast, sobre todo el de
La Mecedora en el Porche lo que pretendíamos era pues compartir un poco pues todo lo que nos interesa de recomendaciones de música, de literatura, de exposiciones, de una botella de vino, en fin, todo de lo que se nutre en nuestra editorial, es decir, las ideas de la que se nutren nuestros libros, pues exponerlas también en formato podcast. Nos hablabas de autores como Entrialgo, pero también podemos encontrar al divulgador musical Fernando Navarro en vuestro catálogo, a Pedro Avilés, a Carlos Salem. ¿Cómo se produce, cuál es ese proceso en el que una autora, un autor tiene una historia que es adecuada para Muddy Waters, se dirige a vosotros? ¿Sois vosotros los que generáis una especie de laboratorio de un tema sobre el que queráis hablar y buscáis quién lo escriba? ¿Cómo lo enfocáis? Pues mira, la mayoría de los títulos han salido de ese laboratorio, como bien comentas, es decir, pues como nació la editorial. ¿Qué nos gustaría leer? Muy bien. Pues eso es lo que planteamos. Por ejemplo, eso los que os citaba yo al principio, de los sureños o de los deportistas, eso fue sentados con un papel por delante, mejor dicho, con una servilleta de bar por delante, que la conservamos, y empezamos a decir sobre ¿qué libros nos encantaría leer? Pues mira, un libro que reúna la cultura sureña, todas las anécdotas, los detalles históricos, pero con mucho humor, y que hable de música, y que hable de esto y de la gastronomía, Y a partir de ahí empezábamos a pensar, ¿y esto quién lo podría hacer? Qué bueno. Poníamos a ver revistas de revistas de rock o revistas de estilo de vida, a mirar nombres. La suerte ha sido que la mayor parte, por no decir todos, yo creo que todos, estoy dando un repaso mental, los autores de Muddy son amigos. Es decir, es gente que ya conocíamos, confiábamos en ellos, conocíamos su trabajo y les proponíamos el proyecto. Algunos no, algunos fue al contrario. Por ejemplo, en el caso de Pedro Avilés, veterano reportero de sucesos, fue él el que al conocer que poníamos en marcha la editorial, pues nos vino y dijo, oye, yo estoy escribiendo mis memorias de cuando estaba en el periódico El Caso y luego en Interview y cosas que ocurrieron y tal, y nos lo propuso, nos explicó un poco, oye, pues fantástico, ya lo fuimos trabajando juntos para ir revisando, oye, mete un poco más de humor aquí, ahonda un poco en esta historia que merece mucho la pena, y juntos íbamos construyendo todo el proyecto. Qué maravilla de proyecto tenéis y qué proyección tan interesante. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si es un poco comprometida de alguna manera, que es, está claro que es una editorial con unas raíces, unos orígenes y una base muy española, pero ¿tenéis pensado en algún momento traducir alguna obra internacional? Pues empezamos con eso, es decir, cuando planteamos el proyecto, lo primero que hicimos fue hacer una batida de libros, de temáticas que nos interesaban. Llegamos a comprar varios libros en inglés para leerlo, para ver por cuál nos decidíamos, pero luego nos lo replanteamos. Es decir, pensamos que otra seña de identidad, de personalidad de la editorial podía ser, vamos a apostar por autores de aquí, aunque sea para tratar temas foráneos. Foráneos, claro. Pero vamos a apostar por autores de aquí. Vamos a centrarnos en autores de aquí, vamos a intentar apoyar a los muchos y buenos profesionales que hay en este país. Y además, para tener es decir, podemos buscar un libro escrito por un tipo de Tennessee que hable sobre la historia del sur de Estados Unidos. Pero la óptica que tiene el libro que nos hicieron Eloy y Eduardo sobre los sureños, claro, son dos tipos que viven en Barcelona, entonces la óptica, hablando de Tennessee, es que es muy autóctona, de pronto meten un chascarrillo sobre Tony LeBlanc, no lo sé. Claro. Y tiene un atractivo especial. Qué bueno. Lo que esperamos, Javier, es que esa servilleta de la que nos hablabas la tengáis enmarcada, y que forme parte seminal del origen de Muddy Waters. Javier, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haberte pasado por la Plaza de las Letras. Nos has dejado con ganas de seguir leyendo títulos de Muddy Waters y esperando vuestros próximos proyectos. Y ojalá muy pronto puedas venir aquí al estudio y compartir más. Ha sido un placer. Enhorabuena. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta ahora. Hemos escuchado a Javier Márquez de Muddy Waters y ahora
me voy a quitar el sombrero, la careta, la máscara, me lo quito todo. Estamos verdaderamente enamorados en la Plaza de las Letras de la primera novela de Eider Rodríguez, que ha dejado los cuentos y se ha pasado a la literatura de larga duración y ha escrito en material de construcción una primera novela que es técnicamente impecable. Es, primero y ante todas las cosas, una oda a la literatura. Eider Rodríguez, como digo, se pasa del cuento a la novela y lo hace con el reto de hacer ficción con una dura realidad, la de los últimos días de un padre alcohólico y ausente que obliga a echar la vista atrás a un País Vasco encapotado por los años donde aún colea el conflicto político. Es un texto visceral, escrito con una precisión envidiable y que de verdad nos ha vuelto absolutamente locos en la Plaza de las Letras. Por eso es un honor que Eider Rodríguez esté con nosotros. Eider, muy buenas. Hola, buenas tardes. Qué exagerado soy. Ahora solo voy a estropearlo todo. ya me extrañaría. Bueno, Eider, lo primero, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y lo segundo es la pregunta que le hacemos a todo el que viene, y es ¿qué nos vamos a encontrar en material de construcción? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues sabes que cada uno encuentra una cosa diferente. Hay quien encuentra una carta al padre, hay quien encuentra una crónica que abarca 40 años de conflicto del País Vasco, incluido el conflicto, desde los finales de los años 70 hasta 2020 más o menos. Y hay quien encuentra mucha ternura y hay quien encuentra mucha crudeza y mucho dolor. Entonces es curioso porque creo que es un texto duro. Habla, bueno, me dirijo a mi padre, ¿no? A mi propio padre, y intento entablar un diálogo imposible con él porque ya estaba muerto cuando empecé a escribirlo, pero como te digo, hay gente que lo encuentra muy triste y hay gente que lo encuentra muy tierno, así que no sé muy bien lo que encontrar según lo que ponga cada uno, según lo que ponga el lector o la lectora al leer. Eider, es un placer saludarte, porque además te voy a hacer una pequeña confesión antes de pasar a preguntarte, que es que este libro, estoy muy contenta porque es uno de mis libros, uno de esos libros que siempre traigo al programa y ellos me dicen, no me llamaría nunca la atención por el tema, pero cuánto nos ha gustado. Yo creo que pues, una de esas lecturas de interior que las llamo yo, ¿no? que te remueven por dentro, que quizá no son temas bonitos ni bellos, son temas más bien duros, pero la forma de narrarlo y la honestidad con la que se cuentan hace que merezca la pena. Había una frase que yo leía mucho, me aparecía en todas partes en mi adolescencia, que decía algo así como que no es más grande quien más espacio ocupa, sino quien más vacío deja cuando se va. Y yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con esa frase? Ahora que has convertido todo ese vacío que ha dejado tu padre al marcharse, pese a no haber tenido tampoco mucha relación en vida, que ahora hablaremos de eso. ¿Estás de acuerdo con la frase? Estoy de acuerdo, desgraciadamente. Estoy de acuerdo, desgraciadamente. Porque aunque esté de acuerdo, no creo que haya que practicar, haya que practicarlo, ¿no? Porque estoy de acuerdo, pero como te decía, desgraciadamente, porque ese vacío, pues es un vacío, no sé, que no... en el que no pones cosas bonitas, o también, pero no es un hueco en el que, o sea, tienes que hacer mucho esfuerzo para llenarlo de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, así como la gente que no habla mucho, parece que es muy misteriosa y tiene mucha vida interior, y luego, pues, bueno, y los que hablan mucho, arriesgan mucho y al final casi nunca son tan interesantes como los que no hablan, pues en este caso es lo mismo. Pero bueno, con todas sus partes malas también, ¿no? Porque creo que la incomunicación es algo tremendo y que puede causar mucho dolor, ¿no? También es una manera de, no sé si la palabra es maltrato, pero bueno, puede hacer mucho daño. Te hago una pregunta a este respecto, Eider. ¿Estarás de acuerdo entonces también que en una conversación el que tiene el poder no es el que habla, sino el que escucha? Claro, sí, estoy de acuerdo, y qué bonito eso también, ¿no? Sí, y también cada vez me interesa más y me gusta hablar con gente que opina diferente a mí, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, sí. Sí,
a ver, que luego igual no me voy a querer ir con esa gente de vacaciones. Pero voy a tomar una caña, sí. Entonces, sí, creo que yo también, pero que en general, ¿no? Pues estamos muy obcecados, ¿no? Con eso que pensamos y nos da seguridad y nos da identidad y nos da, no sé, pues de alguna manera poder, ¿no? Sí. Pero cada vez no sé si es la edad o qué es, pero cada vez me gusta más hablar con gente que me mueva, ¿no? De donde estoy y que me haga repensar las cosas, aunque vuelva al mismo lugar y a tener la misma opinión, pero siendo ya un pelín diferente, o al menos habiendo escuchado esas otras versiones que siempre son interesantes, por muy bestias que sean y muchas veces estén las antípodas de lo que yo piense, ¿no? Pero sí, es un ejercicio que me gusta practicar, o que intento practicar. No sé si me gusta practicar. Sí, yo siempre digo que no hay nada que aporte más que te lleven la contraria, la verdad. Pasando al título del libro, que me parece magnífico, cómo has hecho un juego de palabras con el oficio de tu padre y tu familia, que tenían un almacén de material de construcción, pero al mismo tiempo has utilizado ese concepto de material de construcción para referirte al lenguaje, a la literatura y a la intimidad de la que parten todos esos pensamientos y reflexiones y recuerdos con los que tú construyes una obra entera. Sí, pues a mí me encanta el título, pero no es mérito mío. Me lo dio una amiga, Mayale Lujambia, una Bercholari, aquí de una buena amiga. Sí. Y un día charlando, ¿no? Que yo había terminado de escribir el libro y estaba debatiéndome, ¿no? Entre diferentes títulos y hice así un pequeño brainstorming. Todos les parecieron horribles a todos los que estamos allí y ella es muy lacónica, ¿no? Y yo había contado, ¿no? Pues de qué iba la novela y como tú bien dices, material de construcción se refiere en sentido literal a la empresa familiar, ¿no? De este padre y sus hermanos y hermanas en la que vendía material de construcción. Entonces, cuando conté esto, me dijo, pues ahí tienes el título, ¿no? Y lo sacó en relieve, ¿no? De la conversación. Y yo, ¿dónde? Y material de construcción. Y de repente, ¿no? Ver esas tres palabras, ¿no? Fuera de contexto, ¿no? Fuera de frase, pues cobraron tanto sentido, pues que es clarísimo que efectivamente será el título. Y me encanta porque, como tú bien dices, también hace referencia a la construcción del libro y de rellenar ese silencio del que hablábamos antes, y también a la construcción de ese padre, ¿no? Que está en parte de pañicos, ¿no? Y entonces pues la narradora va construyéndolo a medida que también va construyéndose ella bajo su visión, bajo la visión la mirada de ese padre, que no la mira, pero que ella obliga en el libro a admirarle de alguna manera, ¿no? Entonces se va construyendo también a sí misma. Sí, yo creo que al final tú con este libro has, la frase que decimos siempre, ¿no? Esta persona cuando hace cosas que no comprendemos, decimos, te está dando mucho material. Y yo creo que tú después de la escritura has sabido de qué materia estaba hecho tu padre, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, que era necesario esta escritura para comprenderlo, para sacar todo y decir, vale, ahora sí. Totalmente. En mi caso, yo me he dado cuenta, he hecho ya algunas entrevistas, ¿no? Acerca del libro, y dando entrevistas me he dado cuenta de lo siguiente, ¿no? Que yo al final utilizo también la literatura, o que la literatura es el medio que yo tengo para hablar de verdad o comunicarme de verdad o para entender de verdad o para conseguir intimidad real con cierta gente, ¿no? Y en este caso con mi padre, con el que no hubo nunca una conversación de verdad o seria o profunda o de temas que nos interesasen o que nos implicasen o nos involucrasen emocionalmente a ambos, no hubo ese tipo de conversación. Pero creo que aunque hubiese habido, no hubiese llegado a tal grado de intimidad como con el que he llegado escribiendo este libro acerca de él. Y entonces, como tú adelantabas, sí, realmente he conocido, creo que, no sé si completamente a mi padre, pero sí que lo he conocido a medida que iba escribiendo el libro, y no solamente a mi padre, sino que también
he ido a ti misma viendo la relación que teníamos, en qué consistía, y sobre todo, y esto es algo que me llamó mucho la atención cuando terminé el libro, cuando puse punto final, a los 2 o 3 días me di cuenta de algo que yo no sabía ni siquiera, creo que ni siquiera contemplaba. Bueno, que le quería, sí, pero que le quería ideológicamente, ¿no? Pero realmente de cuánto amor sentía por él, yo de eso no tenía la mente, no sospechaba. Escuchándote, Eider, parece que sea un libro intimista, que sea un libro melancólico, que sea un libro emotivo, que lo es. Pero permíteme destacar que por encima de todas las cosas, porque como decía Mamen al principio, es un tema que Javier, nuestro otro compañero que hoy no puede estar, y yo mismo no elegiríamos nunca leernos este libro. Sin embargo, es verdad que la editorial a mí particularmente me lo recomendó, que Mamen y yo lo hemos hablado, y que cuando lo lees, principalmente lo que lees es un libro que es técnicamente impecable y que además hace una cosa que me parece dificilísimo de hacer como escritor, y es darle importancia literaria y construir con figuras literarias un silencio que no existe en la palabra, pero sí existe en la narración. Eso me parece de una calidad de escritor que de verdad que solo mereces aplausos. Me parece un libro que, más allá de que efectivamente signifique todo lo que creemos y parece que significa para ti, es un libro que todos los amantes de la literatura, no del bestseller de tal, no, de la literatura per se, deberían leer, porque es magnífico. Permíteme que te lo diga, Aida. Muchas gracias. Como decía, bueno, sois unos exagerados. Pero no, para mí el reto sí consistió en eso, ¿no? Cuando empecé a escribir, yo decía, pero ¿cómo voy a escribir 40 años de relación cuando esa relación está basada en el silencio? Que prácticamente no sabía cómo escribir, ¿no? Esos diálogos, esa ausencia de diálogos, entonces pues lo que me quedaba era escribir a través de olores, de imágenes, del tacto, o sea, utilizar los 5 sentidos, ¿no? Porque eso no tenía mucho material, no tenía conversación. Pues una vez en una conversación, no. A mí el personaje de la madre sí que me ayuda bastante, ¿no? No es que no tuviese conversaciones, porque aunque las hubiese tenido, no las hubiese trasladado hacia el papel. Es que no tenía ni temas de conversación, es que cero, ¿no? Entonces sí que es verdad que ese ha sido un poco el desafío, ¿no? Cómo hacer del silencio, pues, o sea, cómo hacer crecer algo dentro del silencio, ¿no? Por eso hay tanta planta, yo creo también, ¿no? O sea, hay muchos objetos que cubren esa ausencia de palabras y que, bueno, pues a través de, no sé, de símbolos, que no son símbolos, no me gusta hablar tampoco, he dicho yo la palabra, pero no son símbolos, ¿no? Pero sí que llenan el espacio vital que compartieron estas 2 personas, pues de sensaciones. Hay hablamos del silencio, pero hay una palabra que me ha permitido ponerle nombre a algo que llevo experimentando estos últimos años y no asociaba con la palabra, que es la distancia. La distancia emocional con una persona a la que tienes al lado, y sin embargo, pues nos ha pasado, ¿no? Innumerables ocasiones de la vida de irte una temporada a vivir a otro lugar, pero sentirte cerca de tu gente. Pero qué duro es cuando tienes a la persona al lado y hay tanta distancia. Esa parte me ha parecido, súper enriquecedora. Yo quería hacerte, Eider, una última pregunta, porque hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, que he leído que tú has dicho en entrevistas, ¿vale? Que, tú y yo sabemos que ha habido un boom últimamente con el tema de la familia en la literatura, que la gente está sacando heridas que tiene dentro, intentando sanarlas a través de ella o simplemente comprenderlas. Lo podemos ver en Sara Mesa con el libro de la familia, en Sara Torres, en Lara Moreno, Máximo Huerta. Pero tú has dicho que toda esta obsesión y fijación con la familia viene del feminismo. ¿Podrías explicarnos eso, por favor? No, yo creo que más que obsesión fijación con la familia, yo creo que el feminismo, entre otras muchas cosas, ha traído a la literatura la legitimidad para poder escribir acerca de temas que quizás hasta entonces no nos habíamos permitido tratar de una manera, o sea, con contundencia. Y creo que la familia es uno de esos temas, porque al final el feminismo sí que nos ha obligado a poner el foco
Sí. Sobre las familias y a encender la linterna, ¿no? También en muchas Como casas, ¿no? En qué poder casa ver no. también la sombra, ¿no? Aparte de la luz. Pues, Y de dónde ¿no? viene. Eso es que hay, sí, al final las relaciones de poder también, ¿no? Que se ejercen dentro de Efectivamente. entre los diferentes miembros. Entonces yo creo que sí, la familia, el feminismo sí que ha traído eso, ¿no? La legitimidad de decir, bueno, pues este tema es uno de los temas importantes, es también un tema literario, ¿por qué no? Creo que ha traído eso, ¿no? Vamos a poner otra vez sobre la balanza qué temas son importantes y qué temas no, ¿no? Eider. Y que de repente, ¿sí? No, disculpa, Eider, es que se nos acaba el tiempo. Disculpa, no, pero acaba la respuesta. No, eso, entonces, sencillamente eso, pues que nos hemos dado permiso a nosotras mismas para poder escribir acerca de eso, y al otro lado había gente que quería leer acerca de eso porque también el feminismo pues ha abierto esas puertas, no solamente en la cabeza y en las mentes y los cuerpos de las escritoras, sino también de los lectores y de las lectoras, ¿no? Confirmamos. Y cuando digo escritores me refiero a escritores también. Claro. Confirmamos que no somos unos exagerados. Da gusto leerte y da gusto escucharte. Eider Rodríguez, autora de Material de Construcción. Háganse con él. Es su primera novela, pero ya tiene unos cuantos libros en el mercado. Eider, muchísimas gracias por pasarte por la Plaza de las Letras. Nos quedaríamos hablando contigo horas. De verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Un saludo, Eider. Muchas gracias. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué suerte tenemos de que vengan Estasiados. personas así Estasiados. a hablar con nosotros y a contarle cosas a nuestros oyentes. Estasiados, no me sale otra O sea, palabra. poder hablar con alguien que te fascina. O sea, yo Es espero que una no de la- lo normalicemos nunca, Una de por la favor. suerte que tenemos en la Plaza de las Letras, efectivamente. Y además llevamos una primavera, unos últimos programas bastante salvajes. Por cierto, la entrevista de Luis Zueco del último episodio, más allá de la SMR de Mamen, es un entrevistón, ¿eh? Mi Masoner está enhorabuena. El otro día me llamó Luis, para hablar de un tema de la Feria del Libro. Y lo primero que me dice, anda, si tienes voz. Efectivamente. Bueno, Y yo sí. ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Mamen? Porque el libro que has traído es cortito. Últimamente estás trabajando poco, ¿eh? Al revés, estoy trabajando demasiado. Eso es lo, así. lo que pasa... Para hablar 2 horas no necesito prepararme Correcto. nada. Para Gracias. hablar 5 minutos necesito una ¿Y semana. qué frase te falta por decir? Venga, Es un programa especial. escribir es Una obsesión. quitar, como diría Chekhov. Ah, sí, correcto. Escribir es quitar, como diría Luego se la Chekhov. digo a todo el mundo. Como dice Hitor, No lo dice Aitor, lo decía Chekhov. Aitor no ha hecho nada en su vida, ¿eh? No. hay dos clases de personas, chicos. Los Los vivos y que los viven, muertos. juegan y mueren. Y los que Viven, se mantienen en juegan equilibrio. y mueren. Juegan, has dicho juegan. Juegan. Es que hay que jugar. Sí, sí. Y los que se mantienen en equilibrio en la arista de la vida. Los primeros son los actores, los que viven, juegan y mueren. Y los segundos son los funámbulos. Y de eso habla este libro. Pues- de los funambulistas. Pues fíjate que tiene un título que yo no hubiera pensado en la vida Jamás. que hablaba de eso, ¿eh? ¿Qué es un funambulista? Alguien que camina en una cuerda floja. Perfecto. ¿Caminas en una cuerda floja? Todos los malditos días de mi Todos vida. los malditos días, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es mejor, ser actor Oye, o que es mejor, ojo, que funambulista? es mejor, que lo que me funciona a mí no te tiene por qué funcionar a ti. Claro. Cuidado, que eso de que es mejor, o sea, ahí no hay que grabar nada Bueno, en pues- piedra, ¿eh? O sea, no hay que pensar que es mejor, hay que pensar que es más poético. Que te va mejor Los a ti. funambulistas. Que te Claro. va mejor a ti. Sí, es que a lo ¿verdad? mejor una persona cartesiana no quiere andar sobre una cuerda a 3 metros, por cierto. ¿Cómo se llama el libro, mami? Que no me Se llama Nieve, de Maxence Fermin. Es un libro puramente al estilo japonés, escrito por un escritor francés. Ah, Algo completamente extraño, pero es una combinación que me ha parecido cuanto menos curiosa. Este libro me lo recomendaron hace un par de semanas, además de esas recomendaciones que me obligan a leerme el libro, y me llevé el último ejemplar que estaba distribuido en España. El último. Y por supuesto, os podéis imaginar la sartonada de mails que me han dado a Anagrama, ¿no? De que lo reedite. Bueno, he conseguido algunos ejemplares, pero no... De momento no muchos. Es un libro, y ya, siempre dices lo mismo. Sí, es que tengo la suerte de encontrar buenos libros. no, si no, no lo traerías aquí. No, por supuesto. vamos. Sumamente No ha traído un libro malo. especial, claro. la verdad es que no. Además me pienso mucho porque me leo varios libros a la semana, 3, 4,
Y siempre digo, "Ay, me voy a leer el que más he vendido, el que más he recomendado". Digo, no, me voy a leer el más raro, el más me voy a traer el más especial. Y Nieve es un libro sumamente especial. ¿Por qué? Porque es muy extraño. Os voy a contar de qué va. Es un chico japonés que decide escribir haikus. ¿Y en qué se inspira para escribir sus haikus? En la nieve. Él está obsesionado con dos cosas, con la nieve y con el número 7. Hay que reconocer que los japoneses a veces se pasan de estéticos. De estéticos, Porque de perfeccionistas, de... voy a inspirarme en la nieve para escribir haikus. Ese Bueno, pero tío es que necesita que le peguen ese un dato baile. es muy importante Sí, en no lo el dudo, libro. no lo dudo, pero porque él está como una cabra. está con el 7 y con y con la nieve. No solamente escribe sobre la nieve y solamente escribe en invierno. Porque en verano, evidentemente, no hay nieve. Y si no hay nieve, no hay inspiración. Claro. No es, solamente escribe cada año 77 haikus. Y claro, imaginaos los padres. Como, cariño, ¿estás bien? Sí, pues está mal. Estoy perfectamente, además me están quedando increíbles. La verdad es que sí. Y de repente llega a los oídos, bueno, está la corte del rey, y llega a los oídos de una de las personas que trabajan en la corte la existencia de este chavalín. Entonces hace una visita a la madre, y la madre, dudando de las capacidades de su hijo, le dice, bueno, pasa que te voy a enseñar lo que escribe mi hijo. Y él pasa y dice, bueno, está muy bien, la verdad es que esta persona tiene un talento extraordinario, pero falta gama de colores. Yo creo que esta persona debería visitar al superjefe que se llamaba Soseki, que es como el grandísimo poeta de la corte, el que manda más. ¿Y Entonces, el gato de Fernando Sánchez Dragó? por Se ejemplo, llama Soseki. Sí, es despreciable en todos los sentidos ese señor. entonces nuestra protagonista, Yuko, emprende un largo viaje, además de estos viajes que se hacen andando, como antaño, y se va a visitar a Soseki, que es el maestro. ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, en el camino, por supuesto, pasan cosas. Pero Pasa. o sea, ¿estás contando muchas cosas para un libro de 60 páginas? Es que, no, 104. Perdón. 112. Perdone usted. 112, pero 8 son de publicidad, cosas. Depósito legal y esas cosas. Entonces, en ese viaje pasan cosas. Pero cuando llega descubre que su gran maestro es ciego. Y dice, ¿qué vas a ¿En qué te explicarme tú de los inspiras? colores si eres Claro, ciego? ¿cómo- Dice, es cómo que te los inspiras? colores están en el interior. O sea, y bueno, empiezan a entablar una especie de amistad un poco más fraternal que ¿Qué amistosa. profesional o...? Es que resulta que tienen una persona en común. Entonces se crea ahí un vínculo muy fuerte y te muestran la manera japonesa de enamorarse, que es una manera muy curiosa, porque son tan meticulosos, como decía Editor, para escribir y para hacer sus cosas, pero también son muy meticulosos para enamorarse, porque todavía creen en el flechazo, en la casualidad, en la magia. Y eso es lo que... De eso este libro tiene mucho, de magia, de casualidad. ¿Y por qué merece la pena leerlo? Pues porque te da 3 vuelcos. El corazón, no uno. 3 vuelcos en 100 páginas. Ojo, 3 vuelcos. Por la brevedad de la historia, de una historia muy conseguida, pero sobre todo por la belleza. Es un libro que desde el principio al final subrayarías todo. Es muy bonito, o sea, muy bello. Y además no excesivamente naturista ni con cosas muy complejas. Es bello y simple. Os voy a leer un párrafo Parece dificilísimo, que describe el ¿eh? oficio del poeta. Dice, en realidad, el poeta es el auténtico poeta posee el arte del funambulismo. Escribir significa avanzar palabra tras palabra por un hilo de belleza, el hilo de un poema, de una obra, de una historia estampada en un papel de seda. Escribir significa avanzar paso a paso, página tras página, por el camino del libro. Lo más difícil no es elevarse del suelo y mantener un equilibrio, ayudado por el balancín de la pluma, sobre el hilo del lenguaje. Tampoco caminar hacia adelante por una línea continua interrumpida por vértigos tan furtivos como la caída de una coma o el obstáculo de un punto. No. Lo más difícil para el poeta es permanecer constantemente en ese hilo que es la escritura, vivir cada momento de su vida a la altura del sueño, no bajar nunca, siquiera un instante, de la cuerda de su imaginación. En realidad, lo más difícil es convertirse en un funámbulo de la palabra. Y aquí volvemos al inicio. Menos mal que me habéis contestado que sois del team funambulista. Porque si no, no seríais verdaderos escritores. Pero se puede ser de otra manera. La verdad es que Quiero no. decir, con la vida que tenemos, que la vida es así. Bueno, este libro fue publicado en francés en 1999, llegó a España editado por Anagrama en 2001 y
y estamos ante la 10ª edición, que se publicó en 2019, y Mamen se va a encargar de que haya una 11ª y de que sea el libro más leído en 2023, porque me apetece. Nieve de Maxen. Anagrama. Es un Escúchanos. desafío personal que te has marcado. Hombre, y Qué además grande yo eres. consigo mis desafíos. Qué grande eres. Maxens Fermín Nieve, Maravilloso. o como se pronuncia en esa lengua. Dicen que se parece mucho, que a la gente le recuerda mucho a Coelho y al autor del Principito. Pues a mí me ha gustado mucho lo que has dicho Por favor, Coelho, o sea, y Coelho no le puede por gustar a favor. nadie O inteligente. sea, es de esos libros que yo le doy a alguien en la mano. De hecho, lo puse en Instagram, que había sido la novela más bella que me había leído. Y me contestaron 10 escritores de nombre muy diferentes, de mundos completamente distintos, diciendo: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Magnífico. Increíble. Nieve de Maxens Fermín. Gracias, Mamen. Imprescindible. Hasta ¿Cómo pronto. no? Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta allá. Hasta allá. Gracias. Es que es más mona que todas las cosas. Javier Alandes, gracias. Qué gusto da acabar un programa como el de hoy, ¿verdad? Y hemos tenido invitados, hemos tocado un montón de temas. Es un honor formar parte de la Plaza de las Letras. Yo soy el más honrado de todos. Emilio y Arturo Delgado en la dirección de sonido. Somos tan buenos que necesitamos a 2 técnicos. Esto es así. O tan malos. Yo soy... Calla, joder, calla, coño, que estaba quedando bien. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. Nos tenéis en Instagram, La Plaza de las Letras. Yo lo único que os puedo decir es gracias. Y que escribáis y que leáis y que nos lo contéis, que es muy bonito todo. Muchas gracias.